pena de muerte o pena capital consiste en provocar la muerte de un ciudadano por parte del Estado. Todos los países en el mundo en algún momento han aplicado la pena de muerte, como en el Perú, que se aplicó en la época del terrorismo, que mataban a los terroristas de Sendero Luminoso, pero a veces esto mataba a gente inocente. En el mundo, la pena de muerte, por ejemplo, en Europa, el único país que es legal la pena de muerte es en Bielorrusia. En África, los países que son legales es en Botswana y Zambia. En América, los países que sí es legal es en algunos estados de Estados Unidos y en Guatemala. Y en Asia, los países son la China, la India, Japón y Corea del Norte. En el mundo hay 160 países que la ley de la pena de muerte no está vigente y en 104 son totalmente abolicionistas. En el mundo ha ido disminuyendo la cantidad de países que aprueban esta ley, ya que en muchos casos ha habido errores de parte del Estado, que por ejemplo han matado a un criminal y luego se probó su inocencia, pero en este caso ya no había forma de regresar al pasado y darle vida de nuevo, y por esa razón como que han ido eliminando esta ley. Como se puede ver, que en el 2005 54 países era legal la pena de muerte, y en la actualidad, en el 2016, 38 nomás es legal esta ley. Además, en el Perú podemos ver que esta ley se abolió en el año 1856 y luego se restituyó en el año 1973 hasta el año 1979. Pero en el año 1993, esta ley se volvió a aplicar, pero solamente por terrorismo. Como bien sabemos que en esta época hubo lo de Sendero Luminoso, y por esta razón se decidió aplicar esta ley nuevamente. La pena de muerte no es una solución que debería ser aplicada en el Perú. Muchos abogados, políticos, entre otros profesionales, incluyendo los psicólogos, mencionan que en el caso de los violadores, esta no sería una medida disuasiva, ya que en otros países donde se ha aplicado la pena de muerte, simplemente el resultado ha sido todo lo contrario. No ha habido una disminución de las violaciones, además de atentar contra el derecho de la vida. Delia Reboredo es una magistrada del Tribunal Constitucional. Menciona que las personas que cometen las violaciones no deben ser maltratadas y con ayuda del Estado deben de guiarlas moralmente, promover un tratamiento hospitalario para que estas sanciones, estos delitos no se vuelvan recurrentes y se disminuya. Virginia Bustamante Moscoso, el día 15 de agosto del año 2006, publicó un artículo en el diario La República donde mencionó que la persona que viola a un niño o a una niña no piensa, no razona, no analiza. Además, cuando comete este acto, no tiene un control sobre sí mismo. A agregar que cuando se comete el acto de la violación, uno no siente placer, no hay erotismo. Por eso es que también menciona que la violación es algo psicológico y debe ser tratado. Finalmente, Mirko Lauer, ensayista y poeta peruano, señaló que efectivamente aplicar la pena de muerte en el Perú va a ser un retraso para el país. No nos va a llevar a ningún lado y no va a haber un desarrollo, tanto individual como colectivamente.
va a perjudicar a muchas personas. Un claro ejemplo de esto es el del país Afganistán, ya que en dicho país se se realiza la pena de muerte. Ha perjudicado a un montón de personas porque en muchos casos se ha aplicado sin previo análisis de la situación. No, no han dado mayores argumentos para poder realizar esta pena de muerte. Y la Amnistía Internacional está en contra de todos los países que realicen la pena de muerte, porque también daña contra la salud de las personas y contra el derecho de la vida. Dilema de justicia. A lo largo de la historia, este se ha visto corrompido una y otra vez sin que esto se vea modificado hasta la actualidad. El escritor Humberto Eco: si no se puede matar, el Estado tampoco debe hacerlo. Esta afirmación es completamente correcta y cierta. Es por esto que nuestro grupo se asienta en esta posición en contra de la pena de muerte, porque si matar es un hecho repugnable, no puede ser solucionado con más muertes. El autor de El nombre de la rosa desarrolló un claro ejemplo de esta premisa. Puedo prever la objeción. Los terroristas usan la muerte de otro con fines perversos, mientras que el Estado utiliza la muerte del condenado con fines benéficos. Perfecto. Entonces, ¿se puede matar con fines benéficos? Se han visto distintas ocasiones en donde el Estado ha sido injusto y no ha ejemplificado lo que sería el dilema de justicia. También se pudo haber visto un claro ejemplo de esto es el caso del Sendero Luminoso, en donde todos los militantes del partido, o la gran mayoría, la cúpula de ellos, fueron asesinados, o bueno, fue causal de la pena de muerte, pero en sí el líder, Abimael Guzmán, fue enviado directamente a la cárcel. ¿Eso fue justo o no? Con todo esto dicho, ¿se encontraría el Estado en lo correcto al aplicar la pena de muerte en el país? Evidentemente no. Al hablar de justicia también recurrimos a factores de igualdad, y en el Perú lo que menos existe es la igualdad. Podemos observar en todo nuestro mundo, en todo nuestro país, que en realidad es nuestro mundo, que la población se divide en las grandes esferas, las altas esferas de la sociedad, que concentran casi todo el PBI, y la extrema pobreza. A esto le llamamos igualdad. El Premio Nobel de Literatura Albert Camus cuenta una anécdota sobre esto. En 1914, cuando el Premio Nobel tenía solo un año de edad, contó que su padre un grupo de agricultores había sido asesinado por un monstruo llamado monstruo. Él mismo fue condenado a la pena de muerte. Albert Camus estaba en su casa, con su madre, y el padre iba a presenciar el asesinato de este mismo. Él se encontraba de acuerdo a que se le aplicara la pena de muerte, pero lo único que pensó, horas más tarde del asesinato de fue que fue un hecho repugnable. Sintió asco y no dejó de vomitar durante las siguientes horas. Al día siguiente, el padre de Albert Camus le contó a su esposa de que no dejó de pensar en eso, y que en lo que más había pensado, más que en la familia asesinada, había sido del fallecido con la pena de muerte. Albert Camus cuenta esto con mucho detenimiento y con mucho asco, porque él está totalmente en contra de la pena de muerte. Razones: asesinar porque alguien asesinó no es justicia. La pena de muerte siempre es catalogada como retrógrada, tal y como nosotros lo hemos dicho en nuestro grupo, además de que, a pesar de ser catalogada de esta forma, es usada aún en muchos países, sorprendentemente. Y más que esto, esta ley muchas veces puede ser injusta. En la historia, esta postura, esta ley, sí ha sido impuesta. Y esta se ve claramente afectada en la Edad Media, cuando a través de la Santa Inquisición muchísimas personas eran torturadas por blasfemar en contra de la religión católica. Además de esto, desde la Edad Media, del siglo V hasta el siglo XV, llegaron hasta el siglo XX,
en donde los Estados Unidos trataban, supuestamente usaban esa ley para matar a personas que eran de distinta raza, de raza negra, y usaban esta ley supuestamente para culparlos de crímenes que ellos ni siquiera habían realizado, y después de asesinarlos nunca se llegaba a esclarecer lo que en realidad era su crimen. Otra de las veces en lo que se ha incurtido en esta ley ha sido en la Guerra Civil Española del año 1936 al 1939, en donde los fascistas mataban a sus opositores políticos y los fusilaban. Uno de estos fue Federico García Lorca. Lo ya dicho, se puede observar cómo es que la pena de muerte es usada aún para fines políticos, matando a opositores. Un ejemplo en un libro que publicó George Orwell en el año 1949, que se llama 1984, es claramente lo que se ve con los dictadores de la actualidad, que a través de sentencias culpan a las personas sobre crímenes que no han hecho nunca, y los silencian matándolos. Después de la mención de este libro, podemos observar que en el siglo XXI en Corea del Norte se sigue usando esta ley, y su gobernante Kim Jong-un hasta ahorita, según la Amnistía Internacional, ha matado a 30 mediante esta sentencia de pena de muerte, lo cual es un número bastante alto, sin contar a los demás que ha silenciado sin hacer alguna sentencia o juicio previo. La pena de muerte es una vil y mórbida carnicería, no una ley. En conclusión, la pena de muerte no podría ser implementada en el Perú por las mismas razones de que al implementar aquella pena no estaríamos solucionando la delincuencia, ni los asesinatos, ni la violación que hay en el país. Para hacer referencia a esto, pondré un ejemplo en el que digo acerca de si tenemos un tazón lleno de manzanas podridas en la mesa, al quitar una de aquellas manzanas no estaríamos erradicando por completo lo que las otras manzanas estarían también podridas. Así que sería un argumento absurdo en el que si decimos lo anterior, si decimos que al matar a aquella persona o aquellas personas estaríamos mejorando o reduciendo aquella delincuencia o aquellos asesinatos. Por otra parte, también tenemos lo que es el dilema de justicia, en el que hacemos referencia a lo que es aquel dicho ojo por ojo, diente por diente. Aquello también es un argumento no válido porque, como diría el pacifista Mahatma Gandhi, ojo por ojo y el mundo quedará ciego, ya que se estaría recurriendo a la venganza, y la venganza no es algo competente, no es algo a lo que podríamos seguir a la que podríamos seguir a ciencia cierta. Es un argumento incompetente y no es algo concreto. Y por último, podríamos decir también que la pena de muerte no debería implementarse en el Perú, ya que nosotros no tenemos la potestad para elegir la muerte o la vida de alguien. Nosotros pertenecemos a un pacto que se hizo con las Naciones Unidas y con Costa Rica, que se llama el Pacto de San José, ya que el pacto es algo muy fuerte como para contradecirlo. Es en el que nosotros firmamos, o aquel presidente anterior firmó,
para que no se llegue a cumplir aquella pena, ya que atentaría contra la integridad y los derechos humanos. Así que con estas razones, la pena de muerte no tendría validez o no tendría por qué surgir acá en el Perú, ya que atenta mucho contra nuestros derechos y también contra el valor que tenemos hacia nosotros.